¿Te has preguntado alguna vez quién es la reina más malvada de la Biblia? ¿Sabías que esta reina es conocida por su adoración de dioses falsos y su persecución de los profetas de Dios? En este video, te presentaré la historia de Jezabel, una de las reinas más infames de la Biblia. Si quieres aprender más sobre los personajes menos conocidos de la Biblia, te invito a seguir viendo. Descubrirás la historia de Jezabel y cómo su legado puede enseñarnos lecciones importantes para nuestra vida diaria. Para entender la historia de Jezabel, es importante conocer el contexto histórico en el que vivió. Jezabel fue una reina de Israel en el siglo IX a.C., durante un periodo de gran inestabilidad política y religiosa. En ese momento, Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Ambos reinos estaban en constante conflicto y luchaban por el poder y la influencia en la región. Además, la adoración de dioses falsos era común en la época de Jezabel. Muchos israelitas se habían alejado de la fe en el Dios verdadero y adoraban a Baal y otros dioses paganos. Jezabel misma era una seguidora de Baal y promovió activamente la adoración de este dios falso en el reino de Israel. A pesar de la oposición de los profetas de Dios, Jezabel persiguió a los seguidores de Dios y trató de imponer su religión falsa en todo el reino. Su reinado fue marcado por la corrupción, la violencia y la idolatría. Jezabel se casó con el rey Acab, quien también era un seguidor de Baal. Ella construyó templos y altares para este y persiguió a los seguidores de Dios que se oponían a su religión falsa. Jezabel también persiguió a los profetas de Dios, incluyendo al profeta Elías. Como podemos leer en Reyes 1:19, intentó matarlo después de que él desafiara a los seguidores de Baal a un concurso de sacrificios en el Monte Carmelo. A pesar de que Dios demostró su poder al hacer descender fuego del cielo para consumir el sacrificio de Elías, Jezabel no se arrepintió de su adoración a Baal y continuó persiguiendo a los seguidores de Dios. Jezabel tuvo un papel fundamental en la muerte de Nabot, Reyes 1 capítulo 21, un hombre que se negó a vender su viña al rey Acab. Jezabel falsificó pruebas en su contra y lo acusó de blasfemia, lo que llevó a su ejecución. Esta acción fue vista como un acto de corrupción y abuso de poder por parte de Jezabel y su esposo. Pero llegó el momento de rendir cuentas a Dios. Después de años de promover la adoración de dioses falsos y perseguir a los seguidores de Dios, Jezabel fue juzgada por Dios por sus acciones. La profecía de Elías, que la podemos leer en Reyes 1, capítulo 21-23, donde se dice: «Los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel», se cumplió. Su cuerpo fue arrojado desde una ventana, quedando expuesto en el campo de Jezreel. Los perros, que eran considerados animales impuros en la cultura de aquel entonces, se acercaron y devoraron su cuerpo. No se encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. La historia de Jezabel es una lección importante. Su vida y su reinado nos recuerdan la importancia de seguir a Dios en lugar de a dioses falsos y la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Jezabel promovió la adoración de Baal y otros dioses en el reino de Israel, lo que llevó a la corrupción y la injusticia en la sociedad. Como creyentes, debemos mantener nuestra fe en Dios y resistir la tentación de seguir caminos de idolatría y corrupción. En segundo lugar, la historia de Jezabel nos enseña la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados. Jezabel persiguió a los seguidores y promovió la maldad en el reino de Israel, pero nunca se arrepintió de sus acciones malvadas. Debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos para recibir el perdón y la gracia de Dios. La muerte de Jezabel fue vista como un acto de justicia divina por parte de Dios y un recordatorio de que aquellos que se alejan de la fe en Dios y siguen a dioses falsos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. A través de su vida y su reinado, podemos aprender importantes lecciones sobre la importancia de mantener nuestra fe en Dios y resistir la tentación de seguir caminos que nos alejen de Él. Nos muestra la triste realidad de una vida entregada a la adoración de dioses falsos que lleva a la corrupción y la injusticia. Compartan sus reflexiones y preguntas en los comentarios. Les invito a suscribirse al canal para más videos. Continuemos aprendiendo juntos y profundizando en la fe, a medida que exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia.